Bienvenido a esta lección, donde conocerás los tipos de muestreo, sus clasificaciones y sus características. Cuando queremos conocer las características de una población, normalmente recurrimos al censo. El censo es un método que nos permite realizar una recolección de datos por medio de los cuales podemos estudiar todos los elementos que componen a una población o su universo. Para que esto sea posible, se tienen que cumplir ciertas condiciones de universalidad, es decir, que se consideren todos los elementos de dicha población. Además, se debe cumplir el principio de simultaneidad, esto es, que se debe realizar en un momento determinado. Dicho en otras palabras, un censo debe incluir a todos los elementos de una población, mismos que deben ser encuestados o registrados al mismo tiempo. Esto, en la práctica se convierte en una problemática seria, pues no es posible cumplir con ambas condiciones. Supongamos que un encuestador llega a un domicilio y no están los miembros de la familia porque estudian o trabajan, y solo se encuentran fuera de horarios de trabajo en su hogar. El problema es que el encuestador seguramente no podrá visitarlos en su horario de descanso. En otra situación podríamos hablar de un supervisor de zona que tiene que hacer jornadas de viaje muy largas, y solo se encuentra en casa 3 o 4 veces por mes. En este caso, como en el anterior, tendríamos que enfrentar y resolver muchas situaciones diferentes para poder registrar los datos del censo de manera correcta. Tampoco es posible censar a toda la población de manera simultánea, ya que para lograr esto, se necesitaría un grupo igual al de la población, por lo que estaríamos hablando de una población. Una población como tal puede clasificarse en población finita y población infinita. Cuando una población es finita, se puede contar el número de elementos que la forman. Por ejemplo, el número de alumnos en un salón, el número de vehículos en un estacionamiento, el número de lámparas en una calle, el número de jugadores en una cancha, o el número de árboles en un huerto. Cuando hablamos de una población infinita, hablamos de una población cuyos elementos no se pueden contar, y para lo que no existe un método. Por ejemplo, los caballos que tiene una persona en la cabeza, las arenas del mar o la cantidad de astros en el universo. Ante este escenario, es muy útil hacer un muestreo. Un muestreo es una recolección de datos representativos de la población. Cuando se hace un muestreo de forma correcta, se refleja el comportamiento de la población. Se puede entender a través de la siguiente analogía. Cuando ponemos a cocer frijoles en una olla, en teoría, todos fueron cosechados, cortados, casi al mismo tiempo, por lo que tienen la misma madurez. Además, están sometidos a la misma temperatura por el mismo periodo de tiempo. Cuando queremos ver si ya están cocidos, no sacamos todos para verificarlo. Nos basta comprobar 2 o 3 para considerar que todos los demás están igual de blandos. Es decir, pasan a ser una muestra representativa de la población de los frijoles que estamos cociendo. Existen dos tipos de muestreo: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Muestreo probabilístico. Este tipo de muestreo utiliza al azar como método de selección. Aquí, cada uno de los elementos que conforman la población tiene la misma probabilidad de ser elegido, pues cuentan con las mismas condiciones. Este tipo de muestreo se clasifica en muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo conglomerado y muestreo estratificado. Para conocer más sobre los tipos de muestreo probabilístico, te invito a revisar el siguiente PDF. Muestreo no probabilístico. En este tipo de muestreo, no es posible estimar la probabilidad de ser elegido que tiene cada elemento de la población, por lo que tampoco es posible calcular el margen de error de la muestra. Usualmente, es incidental o por juicio. Por ejemplo, si le pregunto a un compañero de clase ¿cuántos hijos cree que voy a tener?, su respuesta se basará en la experiencia que tiene, pero no en la realidad. Además, utiliza la subjetividad. Si yo pregunto ¿en qué año se acabará el mundo?, quien responda lo hará según las catástrofes que ha observado, arriesgándose a señalar una fecha sin tener algún sustento sólido o fehaciente. Hemos llegado al final de la lección. Recuerda poner en práctica lo que has aprendido.